Bueno, entonces a continuación del video anterior, entonces yo había dicho que tocaba probar la ley de Ohm. Entonces a lo que me refería para la parte A al menos era que teníamos que comprobar la corriente total. Entonces por ley de Ohm sabemos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces para la parte A del ejercicio que habíamos realizado antes, entonces sería 25 voltios sobre 5,09 ohms. Esto nos da igual a 4,9 amperios. Es muy importante dejar el símbolo, ¿sí? Que es amperio o voltaje o resistencia, entonces sería 1. ¿Listo? Y también B1 teníamos que hallarlo y B2. Yo sé que de pronto es un poco molesto porque pues por ley de Ohm también sabemos que el voltaje en paralelo es el mismo, pero pues la profesora nos pide ya el voltaje. Entonces voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a resistencia 1 por corriente 1, que es lo que sería 8 ohms por 3,12 amperios igual a 25 voltios. Y para el voltaje de la resistencia 2 sería R2 por I2 igual a 14 ohmios por 7,75 amperios, que nos daría los mismos 25 voltios, así comprobando la ley de Ohm. Bueno, ahora para la explicación del ejercicio más amplio del de 3 resistencias, entonces sería así. Con una fuente, aquí es una fuente de 80 voltios, entonces haya la resistencia en paralelo de estas tres resistencias, 60 ohms, 200 ohms y 80 ohms. Lo planteamos así, tal cual como lo estaba planteando la profe y como lo estabas planteando tú en el ejercicio. Entonces, primero tenemos que hallar el mínimo común múltiplo. No sé si la profesora se equivocó o si lo nombró de otra forma, pero lo que ella nos pedía no nos daba como se supone debía ser, porque creo que estaba muy distinto. Yo encontré otra forma de sacar lo que hice la profe. Esto de aquí no se pone porque es un procedimiento por aparte, pero igual lo tienes que hacer. Entonces, ¿qué es? Cogemos nuestras resistencias 60, 200 y 80 y le sacamos sus múltiplos. Bueno, tú te preguntarás, bueno, pero ¿qué son los múltiplos? Entonces los múltiplos sería, digamos, multiplicar 60 por 1, 60, 60 por 2, 120, 60 por 3, 180, 60 por 4, 240. ¿Con qué fin? Bueno, tenemos que hallar todos los múltiplos posibles. Yo, por ejemplo, en 60 hallé muchísimo. Y luego hallar los múltiplos de 200 y los múltiplos de 80. ¿Para qué? Para hallar los múltiplos que sean iguales en las tres. Por ejemplo, si hacemos una comparación rápida aquí, digamos, comparamos los múltiplos de 60, 200 y 80. Entonces, aquí tenemos que el primer múltiplo parecido es 600. Entonces, 600 y en 200 también tenemos 600, pero en 80 ya no es múltiplo 600, entonces no nos sirve. ¿Qué hacemos? Seguimos buscando en toda la lista de nuestros múltiplos. Entonces, por ejemplo, aquí en 80 encontramos que 800 es múltiplo, 800 es múltiplo para 200, pero en 60, 800 no es múltiplo. Entonces seguimos buscando, hasta que encontramos 1200, que también es múltiplo de 200, que también es múltiplo de 80. Entonces puede que al hacer estos múltiplos encontremos muchos parecidos entre los tres o las 4 resistencias que tengamos o las 2 resistencias que tengamos, pero siempre tenemos que escoger los múltiplos comunes
de esos múltiplos comunes, el valor menor, en este caso, el múltiplo común con valor menor fue 1200. Entonces, ahora qué debemos hacer, es algo muy sencillo. Entonces, para la primera resistencia, que es 60, entonces 1200, que fue lo que nos dio este numerito, dividido 60 nos da 20. Para la resistencia 60 ohms. Entonces hay que tener este valor en cuenta. Ahora hacemos lo mismo con la resistencia de 80 ohms. 1200 dividido 80 nos da 15 para la resistencia de 80 ohms. Ahora lo hacemos con la de 200. 1200 dividido 200 son 6. Entonces para la resistencia de aquí es 200 ohms. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos esa fórmula que ya habíamos planteado aquí al principio y vamos a multiplicar. ¿Cómo? Pues así. Para la resistencia 1, que obtuvimos 20, ¿sí? Porque fue la resistencia de 60, multiplicamos 20 arriba y 20 abajo. Más, para la resistencia de 80, multiplicamos 15 arriba y 15 abajo. Más, para la resistencia de 200, multiplicamos 6 por 1 y 6 por 200. Entonces, como podemos notar, esto nos da 1200, esto nos da 1200, esto nos da 1200. Hacemos esto para tener el mismo numerador y poder sumarlo de arriba. Entonces nos quedaría 20 por 1, 20, 15 por 1, 15, 6 por 1, 6. Ahora hacemos lo que hicimos la vez pasada que tú mismo hiciste, que fue girarlo. Entonces 15 más 20 más 6, 41. Entonces al girarlo nos quedaría 1200 sobre 41. Esto es igual a 29,26 ohmios. Siempre es importante tener el símbolo, ¿sí? Para no confundirnos. Listo. Entonces para el desarrollo lo que se supone debemos hacer. Entonces hallamos la resistencia total 29,26 ohmios. Hagamos la corriente para la resistencia 1, sería 80 voltios sobre 60 ohmios, igual a 4 sobre 3, que es lo mismo que 1,33 amperios, o AMP, como lo pone la profesora. No hay ningún problema, mientras sea entendible. La corriente 2 sería 80 voltios sobre 200 ohmios, igual a 2 sobre 5, que esto es igual a 0,4. Lo hacemos en calculadora y probablemente nos va a botar de una vez el decimal, no hay problema. Dejamos la unidad, amperios. Para la corriente 3, 80 voltios dividido 80 ohmios es un amperio, ¿sí? Dejamos ahí expresado AMP. Ahora, la corriente total que debe circular debe ser la corriente de 1 más la corriente de 2 más la corriente de 3, y esto nos da igual a 2,73 amperios. Hasta ahí vamos bien. Ahora tenemos que hacer la comprobación de ley de Ohm, que fue lo mismo que nos pidió la profesora que hiciéramos y que es lo que tienes que corregir en los otros también, que explicamos al principio. Entonces, por ley de Ohm, la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Corriente total es igual a voltaje total sobre resistencia total. 80 voltios sobre 29,26 ohms. Esto nos da igual a 2,73 amperios. Y entonces se comprobó que nos da exactamente lo mismo. Tenemos que comprobar el voltaje de todas formas. Entonces, la corriente de 1 por la resistencia de 1 es el voltaje de 1. Entonces, 1,33 amperios por 60 ohmios igual a 80 voltios. Siempre es importante dejar las unidades. Si es corriente, amperios; si es resistencia, ohmios; si es voltaje, voltios. Entonces, para el voltaje de la resistencia 2, corriente de la resistencia 2 por la resistencia 2 nos da 0,4 amperios por 200 ohmios.
igual a 80 voltios. Y para la resistencia 3 sería voltaje 3, que es igual a resistencia 3 por corriente 3 igual a 1 amperio por 80 ohmios igual a 80 voltios. Y esa sería nuestra solución para el punto F, si no estoy mal. Esa es. Entonces ya no haría nada más. Sería empezar a hacer los otros ejercicios. Y de pronto si hay dudas para cómo hacerlo con 4 resistencias, entonces tendríamos que plantearlo como lo estabas planteando. Digamos que aquí iría otra resistencia y tendríamos que hacer otro mínimo común múltiplo. Entonces ya no tendríamos que comparar tres múltiplos de tres números, sino 4, y hacer estos mismos pasos, y con esto podríamos hallar la resistencia total, las corrientes que circulan por estas resistencias, y luego comprobarlo. Eso sería todo lo que tendríamos que hacer.